Recibo un cordial saludo, profesora Priana Mendoza Rejas, del estudiante Lisbeth Jenner Jordán Antonio y del compañero Jorge Calderón Velo. En esta oportunidad les pondremos acerca de las fallas del mercado, tanto monopolios como oligopolios. Para empezar, voy a hacer un hincapié en el año de 1993, el cual con la nueva constitución política se da inicio a este modelo neoliberal, donde justamente las empresas tenían menos restricciones y se promovió una inversión privada. Es en ese sentido justamente que en el año 2008 el expresidente Alan García firmaba un tratado de libre comercio en el cual abría al Perú las puertas al mundo de la globalización. No obstante, Artículo 232 y 233 del Código Penal. se derogaron justamente cuando sancionaban el acaparamiento del mercado y el abuso del poder económico. En ese sentido también podríamos decir que mientras se daba este proceso, el crecimiento de Perú fue proyectado como una de las mejores economías a nivel mundial. No obstante, de manera interna podíamos visualizar cómo las empresas compraban las otras o se acaparaban de las otras con un fin especial o con el fin de lucrar con la economía del país. Es en ese sentido también que en el año 2020 se pudo visualizar mucho mejor. Respecto a los monopolios y oligopolios, justamente donde las farmacias y las clínicas subieron el incremento de sus precios sin importar la situación en la que estábamos viviendo y con solamente obtener un fin que sería privado. Para hablar más acerca de este tema, hemos dividido el trabajo en 4 partes. Fallas del mercado, monopolio y oligopolio, casos en el Perú de monopolio y oligopolio, los efectos en la macroeconomía. Como primer punto, fallas del mercado, monopolios y oligopolios. El diccionario de la lengua española define monopolio como la situación en la que la oferta se reduce a un solo vendedor. Es decir, el monopolio elimina la competencia perfecta y se acapara de las pequeñas competencias con el fin de subir los precios y con el fin de apropiarse de sus bienes. En ese sentido, también podemos definir al oligopolio como la empresa libre en un mercado en el cual, para tener un fin colectivo, lucra con la economía de la población. Un ejemplo, pues, es en el año 2020, donde las clínicas incrementaron sus precios, o mejor dicho, cobraban un abusivo precio para tener a un paciente COVID en sus hospitales. Justamente, ante esa situación, el Estado tuvo que intervenir y poner cartas en el asunto, ya que era sumamente algo extremadamente abusivo que una empresa cobre más de 50.000 soles por solo tener una semana a un paciente. Ahora, casos de monopolios y oligopolios en el Perú. Para empezar, pues en el Perú hace meses porque ya existe una ley ahora, el cual sanciona o regula el mercado de los posibles monopolios y oligopolios de las empresas. Por ejemplo, los más comunes, en paréntesis, está por ejemplo el comercio, el cual tiene el 72% de los diarios impresos en el Perú, como Tromeo, Depor, Comercio, y entre otros más. Bacchus y Johnson's son las cervezas de las transnacional, que básicamente se han acaparado de todo el mercado, ya que ocupan el 99%. Por ejemplo, Cusqueña, está Pilsen Callao, está el Cristal y está también la Corona. De la misma manera también tenemos al Grupo Gloria, que claramente ocupa el 75% de los productos lácteos del Perú, como Pura Vida, Soya y Gloria. Asimismo tenemos al BBVA, BCP, al Banco de Créditos, Scotiabank, Interbank, el cual ocupan el 75% de los créditos y depósitos en el Perú. Ante esta situación, claro está también que hemos podido visualizar cómo esta gran empresa, Alicor, la famosa en el Perú. Ante esta situación, claro está también que hemos podido visualizar cómo esta gran empresa, Alicor, la famosa empresa del Grupo Romero, tiene un acaparamiento del mercado de las mayonesas, en los jabones de lavar, en las harinas y en otros productos más. Entonces, para finalizar, voy a hacer hincapié de que es importante que existan leyes que regulen el mercado. Es por eso que en el año 2020 el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo fue aprobado por el Congreso, en el cual la ley 232, el artículo 232 y 233, que sancionaban el acaparamiento del mercado y el abuso de poder económico, que fue derogado en el año del 2008 con el gobierno de Alan García. Este año, o mejor dicho, sí, este año se ve nuevamente, ya que no podemos permitir, el ciudadano no puede permitir que esas empresas sigan abusando tanto del Perú como de su economía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Los saluda el alumno Jorge Calderón y voy a desarrollar precisamente la parte en la que se quedó mi compañera para continuar con la presentación de nuestro trabajo final. Compañera Lisbeth Jurado. Yo voy a tocar los literales C y D, en los que tratamos precisamente sobre los efectos de la macroeconomía, en la macroeconomía de los monopolios y los efectos en la microeconomía, para concluir con una relación causal entre ambos. Primero mencionemos los efectos en la macroeconomía de los monopolios. Mencionemos, para ello, la definición de qué es una macroeconomía, que tal cual aparece en nuestro trabajo. Dice, la macroeconomía es el campo de la ciencia económica que estudia el funcionamiento global de la economía,
como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Uno de los factores que estudia precisamente la macroeconomía es el precio. El precio, al nivel de lo que viene siendo la competencia perfecta, es decir, donde existen diferentes vendedores, diferentes empresas que ofertan un producto, el precio se establece en función del libre mercado, es decir, de esa mano invisible que se regula el mercado. Los usuarios, al demandar un producto y este producto estar ofrecido por diferentes empresas, estas mismas empresas y este juego de tira y afloja entre lo que viene siendo la demanda de los usuarios y la oferta por parte de la empresa, fija el precio. Así ocurre en la competencia perfecta. Mientras, precisamente, en una competencia imperfecta, donde hay fallas de mercado, donde hay monopolios, donde hay oligopolios que acaparan un bien y que básicamente son ellos los que determinan el precio, no necesariamente ese precio viene de la mano con los intereses del usuario o los intereses de las personas que requieren ese bien o servicio. Muchas veces van en contra incluso de sus propios intereses. Lo hemos visto en la pandemia, donde las clínicas a nivel privado, básicamente, que son un oligopolio en nuestro país, han ofrecido sus servicios por un precio exorbitante. Incluso el Estado, en el gobierno de Vizcarra, tuvo que intervenir para que pudiera tomarse en cuenta que era la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias y que el abuso que estaban cometiendo las farmacias, las clínicas, era un abuso ya extremo y que incluso hubo una amenaza con apropiarse, debido precisamente en un amparo legal, de las clínicas para poder atender a la población. Dicha amenaza finalmente no se concretó. Sin embargo, sí se instauraron nuevamente, como mencionó mi compañera, 2 artículos en el Código Penal que habían sido anulados en el gobierno del señor Alan García, el 2008. Los artículos 232 y 233 que sancionan el acaparamiento del mercado y el abuso del poder económico. Ahora, a nivel macroeconómico, los monopolios afectan el precio y finalmente, a nivel microeconómico, siendo la microeconomía, vamos a definirla precisamente por aquí, la microeconomía se define pues como el comportamiento económico de las empresas, los hogares, los individuos y su interacción en el mercado. Analiza cómo toman decisiones para asignar recursos limitados a las distintas posibilidades. Es decir, a nivel microeconómico, también afectó los monopolios. ¿Por qué? Porque el usuario, en este caso el individuo común y corriente, la persona, el ciudadano, no puede acceder a los bienes necesarios o los recursos que requiere, puesto que el precio fijado por estas fallas del mercado, esto del monopolio y los oligopolios, es un precio que resulta inaccesible para ellos. Caso, por ejemplo, las farmacias, las clínicas o cualquier otro bien o servicio que sea monopolizado en nuestro país, como ocurría, por ejemplo, con la empresa de telefonía hace algunos años, como pasaba con Telefónica. Ya luego, pues, llegaron otras empresas y el monopolio finalmente de Telefónica finalizó y hay actualmente una competencia, aunque no del todo justa, pero hay al menos una competencia de diferentes empresas en nuestro país. A nivel microeconómico, las fallas de mercado también afectan. Y entonces hay una relación, concluyendo con esto, de causa y efecto, donde los monopolios afectan de manera macroeconómica, pero a nivel micro también, puesto que al manipular los precios generan finalmente en el usuario y en la persona y el individuo común y corriente una afectación muy grande con respecto a lo que viene siendo su calidad de vida y su acceso a estos bienes y servicios. Lo hemos visto en la pandemia y obviamente necesitamos regulaciones en el mercado para evitar estos extremos y este gran abuso que pueden cometer las empresas que precisamente amparados en este libre mercado abusarían del usuario. Eso ha sido con respecto a nuestra monografía. Muchísimas gracias. Hasta luego.